Muy buenas tardes a todos. Damos las gracias por estar presente. La verdad que nos pareció un tema interesante. Ustedes dirán reforma previsional en un periodo de operación renta. Puede no ser tan interesante, pero no, claramente un tema que está en el tapete y que está comentándose por todos lados, ¿cierto? Visto desde todos los puntos de vista, a todo el mundo le va a afectar todo esto y por lo tanto nos pareció, de hecho nos solicitaron muchos colegas que pudiéramos hablar del tema y todo eso entonces nos motivó para poder presentar y hacer esta invitación. Bueno, como decía Iván, tenemos nuestra invitada especial que luego se las voy a presentar con toda su historia y su currículum. Al principio vamos a comentar porque en definitiva nuestra audiencia, si bien es cierto, es un tema que nos interesa a todo el mundo, a toda la ciudadanía, pero nuestra audiencia va enfocada hacia los colegas contadores donde nosotros a la vez, ¿cierto? Nos preocupan nuestros clientes, ¿cierto? Nosotros en general nos dedicamos, nuestra cartera de clientes son pymes, las que se ven absolutamente afectadas. Entonces, lo primero que hacen es comentárselo al contador y por lo tanto nosotros tenemos que tener alguna idea del tema, si es que ahora hay mucha información a nivel de redes sociales, la verdad es que lo más probable es que ustedes ya estén un poco más enterados, pero sin embargo aquí vamos a hacer un pequeño recuento de todo lo que significa todo esto. Entonces, este es el orden, vamos a revisar cómo es que hoy día se manejan las cotizaciones de un trabajador común y corriente, cosa que lo sabemos también los contadores, ¿cierto? Vamos a hacer una especie de refrescar un poco el conocimiento y ver cómo visualizar cómo las diferencias en términos de costo de empresa. El incremento que significa, ¿cierto?, toda esta reforma y el periodo, vamos a hablar del periodo gradual, pero todo lo que tiene que ver con el proyecto mismo, como decía Iván, la especialista en cuestión es justamente nuestra invitada. Y que nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de lo que es el costo de empresa y ahí por ahí tenemos unos cuadritos como para que nos vayamos familiarizando. Aquí cuando nosotros, las cotizaciones mensuales que hacemos hoy, ¿cierto? A la fecha de hoy día, febrero de 2025, que son como las últimas eh, liquidaciones, ¿cierto? Lo que hacemos en general es que aplicamos, aquí tengo la división del trabajador versus el empleador de un sueldo común y corriente, donde al trabajador se le descuenta el 10%, lo que es el 7% como mínimo, ¿cierto? Porque si es ISAPRE es un valor mayor de acuerdo a su plan con la ISAPRE. Después tengo una FC del 0,4% que tiene que ver con el trabajador en la medida que este contrato sea indefinido, porque si es a plazo o si es fijo, digamos, entonces le corresponde al empleador el 3%. Y por acá tenemos lo que es el costo empleador respecto de un trabajador cualquiera. Entonces hoy día tenemos una AFC, Fondo de Cesantía, que es el 2,40, pensando en este contrato indefinido. Sí, seguro de invalidez, que es el 1,5. En realidad, ustedes inmediatamente se habrán percatado, está un poco inflado, porque hoy día es un 1,3, tanto ahí lo vamos a ver. Pero lo puse así para que se notara la diferencia, porque la ley habla del 1,5 en relación al promedio del último periodo, de los últimos periodos, ¿ya? Y la ley 16.744, que son los accidentes del trabajo, ahí está entonces como de alguna manera separado a nivel de trabajador y a nivel de empleador. En general, cuando nosotros hablamos de un costo empresa, tomamos como un porcentaje y decimos un 24 o 23% sobre un valor, cuando nos preguntan hacia la rápida, ¿cierto? Por ahí se justifica esto, ¿no? Pero aquí vamos a decir de que en el fondo de pensión hay un valor un poquito más alto que el 10%, porque están incluidas, por supuesto, las comisiones, ¿cierto? Aquí está mostrado lo que nos da Previred, ahí donde yo les decía que hoy día el CIS, ¿cierto? Está en un 1,38, pero la ley se refiere a él como un 1,5 por este promedio. Ok, la diferencia entre el 10% es la comisión de cada AFP. Eso es lo que hoy día existe, ¿cierto?
¿Y cuál será entonces el aumento? El aumento corresponde al 7% adicional, ¿cierto? Con la reforma se introduce un aporte permanente de los empleadores en las remuneraciones imponibles, pero se habla de un 8,5%, ¿cierto? Que tiene que ver con el 1,5% dice, descontando la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia, que ya existe. Entonces, que absorbe la nueva estructura del aumento, en definitiva, es un 7%. ¿Vale? Si nosotros, lo que aquí pasa en términos generales es que este aumento no va a ser de inmediato. Ahora, déjenme comentarle, por supuesto, que es importante que esto está pronto a ser ley. Es decir, es decir, pensábamos, creíamos que esto se iba a demorar un poco en publicarse en el diario oficial. La verdad que todavía no es ley. Está preparadísima para hacerlo. Falta la parte de la publicación en el diario oficial, ¿cierto? Pero resulta de que recién me entero, que, porque había un recurso ahí que estaba caminando, lo había presentado el diputado Roberto Arroyo, pero hoy día ¿cómo se llama? Se concluyó la resolución del Tribunal Constitucional y lo consideró inadmisible por un tema administrativo. Por lo tanto, ya no va a ser un pero, porque hoy día pensábamos que esto se estaba atrapando un poco en el camino para efecto de ser publicada la ley en el diario oficial, pero esto como que la libera. ¿Me entiendes? O sea, lo más probable es que dentro de los próximos días tengamos algunas noticias respecto a la publicación en el diario oficial. Entonces, nunca hemos hecho una charla de algo que no es ley, porque podría variar, pero hoy día ya está pronta, o sea, hay pocas posibilidades que no se publique. Eso es lo que quiero transmitir. Bueno, eso es lo que le estaba contando respecto de esto entonces. Y bueno, dice que valor o este incremento va a ser progresivo en 9 años. Y la tabla que les quise mostrar aquí es así, o sea que en suma, al noveno año vamos a sumar el 8,5%, pero vamos a partir con un 1% primero, posteriormente el otro 1, 0,75, después a los últimos 4, 0,70, ¿cierto? Los últimos 5 son 0,70, para en el año 9 llegar a un 8,5%. Lo que significa entonces que en ese minuto es cuando se va a ver incrementado en este total que nos preocupa, ¿cierto? Como empleadores y como responsables de un grupo de trabajadores, poder seguir manteniendo la misma cantidad de trabajadores y qué efecto esto va a tener en el área comercial de nuestro país. Nos preocupan demasiadas cosas, ¿cierto? En términos generales, uno podría decir que esta reforma dice que aumente este 10, que es lo que se piensa en primer lugar, este 10% a un 17, ¿cierto? Ese 7 sumado con el 1,5 nos da un 8,05. Pero no es tan así. Hay varias otras cosas que comentar y todos esos detalles se los va a contar nuestra especialista en el área. Yo voy a hablar en términos generales nomás para efectos de medir aproximadamente lo que significa el costo empresa para nuestro cliente, para nuestra pyme, ¿cierto? Aquí, cómo es que va a incrementarse ese 8,5 o ese 7%, porque este 1,5 ya lo estábamos pagando a través del seguro del SIS, ¿cierto? Seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, dentro de este 7 un 4,5 va directo al fondo de pensiones y posteriormente este 2,5 vamos a tener que pagarlo o lo va a controlar un organismo autónomo con ciertas características que pronto lo vamos a comentar. Y este otro continúa ahí, va a formar parte dentro de lo que es el seguro social. ¿Ya? Tenemos hoy día a nivel de lo que son las pensiones, lo que existe a la fecha, ¿cierto? Si bien es cierto, los que somos más antiguos sabemos que en el año 1980 entonces tuvimos el decreto ley 3500, lo que hizo que naciera todo este tema de las AFP. En 1987 se implementó, ¿cierto? Y eso
era un tema que tenía que ver con pensiones autofinanciadas, que se financiaban con capitalización individual, con el ahorro del 10% del trabajador, que se le descontaba en su liquidación, ¿cierto? Más la rentabilidad que van produciendo la AFP en todo este proceso de administración de los fondos. Y posteriormente, en el año 2008, se incorpora este tema del pilar estatal que tiene que ver con la PGU, Pensión Garantizada Universal, ¿cierto? Y eso se está financiando con impuestos especiales. Eso lo sabemos. Salió una ley especial que iba en función de de, ¿cómo se llama?, cubrir estos valores para lo que es la PGU, la ley 21.420, de hecho, fue 2022. Y bueno, y esto es lo que hoy día, ¿cierto? Va a ser ley pronto, que es la reforma y que hay un incremento del 7%. Este 7%, ¿cómo es que se va a mostrar ahora en términos de concepto, ¿cierto? Este 4,5 va a ir directamente a capitalización individual. Luego hay un fondo social con este otro 4% que está dividido en 1,5%, que es el préstamo reembolsable, rentabilidad protegida, que se supone que va a ser devuelto y va a ser dirigido hacia la capitalización individual en el momento en que el trabajador se pensiona. Dentro de este seguro social de este 4%, ¿cierto? Va a estar ese 1,5 que va a financiar un bono especial por los años cotizados. Estos detalles nos va a contar nuestra invitada en específico, digamos, ¿cierto? Y en términos generales, hay un 2,5 que está incluyendo este 1,5 de seguro de invalidez y va a haber un bono de compensación por las expectativas de vida de las mujeres. Y eso entonces en total suma un 7%. Entonces, un 8,5% en este caso. Entonces, aquí yo les tengo un cuadrito en términos así como para visualización nuestra, ¿cierto? Nosotros los colegas en general funcionamos con números y esto no entra a la vista de inmediato. Nosotros tenemos aquí, vamos a suponer, un sueldo de 600.000 pesos con un costo, de acuerdo al cuadrito que le mostré en un principio, con lo que hoy día existe, nuestro costo empleador son el 2,40 de lo que es el AFC, pues tenemos el 1,5 de lo que es el SIS, y en este caso, para ver la diferencia, solamente lo que va a variar, ¿cierto?, va a ser el SIS. Entonces aquí vemos, hoy día pagamos el SIS del 1,5%, pero prontamente vamos a tener que pagar un 4,5, otro 2,5, lo que suma entonces 51.000 pesos en total versus 9.000 que hoy día sería como está. La diferencia, el incremento son 42.000 pesos por un trabajador que gane 600.000 pesos, que es una renta acorde, digamos, casi sueldo mínimo. Si nosotros visualizamos en general nuestras pymes, ¿cierto? La cantidad de trabajadores fluctúa entre 5 o 10 trabajadores, más o menos para medir el incremento que significa en la pyme, ¿cierto? Uno podría decir, vamos a suponer que tenemos 5 trabajadores, si lo multiplicamos serían 210.000 pesos mensuales, pero lo llevamos al año comercial y tenemos 2.520.000, que sería el incremento en el área de los recursos humanos. Cosa notoria, ¿cierto? Ahora, es importante entender, sí, que esto va a suceder en 9 años más. Entonces, por ahí hay que como no asustarse tanto quizás, solo que no podemos dejar de ver qué va a pasar en el futuro, ¿cierto? O sea, es preocupante de todas maneras, porque esto es un gran cambio a nivel previsional. Lo mismo que pasó en el año 1980, ¿cierto? Ahí también hubo un cambio más o menos grande. Pero hay un proyecto de ley, ¿cierto?, que se presentó justamente el 22 de enero, que viene como a mitigar este incremento, ¿cierto? Eh,
Este proyecto de ley se llama Simplificación Regulatoria y Promoción de la Actividad Económica. Proyecto de ley que reduce de manera transitoria la tasa del impuesto de primera categoría. Ahora, el impuesto, la tasa primero de la tasa del impuesto de primera categoría del régimen ProPyme es un 25% según la ley 21.210, que fue cuando nació este régimen, ¿ya? Pero resulta de que nunca se ha aplicado, porque justamente después vino el periodo pandémico, y en ese periodo pandémico, ¿cierto? Resulta de que no se dictó una ley que cambió y por esto de poder en el fondo mitigar todos los efectos económicos que causó la pandemia, que fue la ley 21.256, y bajó la tasa del 25% a las pymes en un 10% por los años 2020, 24, en la T 2024, no, perdón, por el año AT 2021, AT 2022, 23 y 24. Y ahí entonces hubo otro cambio, porque el año pasado se hizo la ley 21.578 cuando, en el año 2023 fue, cuando se habló de el sueldo mínimo. A partir de eso, ¿cierto? Justamente por lo mismo, porque se incrementaban los costos del área de los recursos humanos, entonces bajaron la tasa a un 12,5%, porque en el AT 2025 subía a un 25%. O sea, iba a tomar la tasa original respecto a lo que decía la ley 21.210 cuando nació este régimen. Ok, eso es lo que teníamos hasta el año pasado. El año pasado estábamos con el 10, con la ley 21.256, la 21.578 nos dejó en un 12,5, pero todo indica que si tal cual estamos hoy, que la tasa, a partir de 2026, deberíamos tributar con un 25%, cosa que es notoria en términos de diferencia, ¿cierto? Y bueno, justamente por esa misma razón, a partir de este proyecto de ley, entonces lo que sugieren es cambiar esta tasa y volverla a un 12,5%. Aquí tenemos un cuadrito donde dice que hoy día ya este año, hasta 2025, un 12,5, a partir del próximo 12,5, en el AT 2027, 12,5, AT 2028, 12,5, y posteriormente en el AT 2029 un 15%, hasta en el AT 2030 un 25%. O sea, en el fondo va a ir de alguna manera mitigando este incremento. Ahora, no sé si no hubiera existido la reforma previsional, esto no hubiera aparecido, lo más probable es que sí, porque la tasa del 25% quizás no habría sido el mismo porcentaje, pero es mucho el salto de un 12,5 a un 25% para la pyme, y en esta situación económica en la que estamos habría sido muy perjudicial, ¿cierto? Ok, bueno, aquí les contamos que EPCM Tax es quien invita a esta charla. No sé si se percataron, ¿cierto? Le quería contar un poco de quiénes somos. Somos un grupo de colegas, ¿cierto? Una red de profesionales donde nos reunimos, nos acompañamos de lunes a viernes, hay un horario de 9 a 5 de la tarde, pero esto es más que un grupo de WhatsApp, es más que un grupo de membresía, si pudiéramos verlo así, porque aquí se produce, fuera de contestar las preguntas que son como profesionales, ¿cierto? Que es el objetivo principal, también nos acompañamos en todo lo que significa la vida de un profesional como nosotros. Em, Nos ayudamos en general y principalmente nos respetamos. Hay un ambiente cálido y cordial de amabilidad, ¿cierto? Y en general las preguntas en general son todas respondidas. Pero no solo responden dos o tres colegas, sino que todos, colegas incorporados, podemos responder, y podemos hacerlo a lo mejor equivocadamente, pero siempre van a haber, por supuesto, guías que van a ir corrigiendo
lo que no esté respondido correctamente. Así que están todos invitados. Le contamos también que existe una videoteca donde se han ido acumulando algunos cursos grabados, ¿cierto? Que están ahí con su video, charlas y seminarios, etcétera. Ahí están como los conceptos. Tenemos tributación de bienes raíces, formación de sociedades, tenemos clases ahora en el año tributario 2025, ¿cierto? Aquí, todos estos cursos se han dictado durante el año 2025 que están acumulados y que tienen que ver como, con lo que estamos viviendo hoy día como colega. Así que si alguno de ustedes quisiera incorporarse, entre paréntesis, el costo es muy bajo, por 23.800, o sea, 20.000 más IVA mensuales. Y quieres, si tú te incorporas y no te gustó, te sentiste incómodo, no te gustó como esta amabilidad o esto de repente nos celebramos los cumpleaños, nos saludamos. Hay gente que no les gusta eso, ¿eh? Con el derecho de retirarte, porque todos somos diferentes. Entonces nos sentimos como en algún lado y otros en otro lado, etcétera. Lo que sí comentarles que aquí nosotros somos un grupo pequeño, tenemos un tope, hoy día somos aproximadamente como un 88, pero tenemos un tope de 100, no más que eso, porque no queremos perder como esta calidez que se produce. O sea, si aumentamos el grupo, ya como que vamos a hacer un producto nomás, entonces eso no es la idea. Esto es lo que diferencia este grupo de otros grupos. Así que todos invitados a nuestra comunidad EPCM, ¿ya? Bueno, recordar que si tienen preguntas la pueden hacer por el chat, ¿cierto? Vamos ahora a presentar a nuestra invitada. Nuestra invitada es Jessica Soto, ¿cierto? Ella es especialista en seguro, en planificación financiera, con más de 15 años en el mercado de productos, ¿cierto? Se especializa en el análisis de gestión de finanzas y, bueno, actualmente cuenta con 3 códigos activos para ofrecer en asesoría previsional. En general, es una persona muy conocedora de toda esta área que tiene que ver con las pensiones y la previsión. Así que les invito entonces, por favor, Jessica, ¿estás por ahí? Por Vamos aquí a ver. estoy atentamente escuchando. Qué Perfecto. interesante y qué complejo el mundo y el área que ustedes ven. Así que les doy Así un es. saludo a todos. Veo bastantes conectados, 36 personas. Se Ujú. agradece la atención. Sabemos que este tema nos tiene a todos muy preocupados, ¿ya? Y básicamente hay que preocuparse, sí, como todas las cosas que hacen cambios radicales en un país. Y este es uno que viene con movimiento hace muchos años. Como indicó Patricia, yo pertenezco a la área de seguros y asesorías generales hace bastante tiempo. Me especializo básicamente hoy día, como le contaba Patti, andaba en Santiago, yo soy de Viña del Mar, viendo casos complejos de lo que es la invalidez. La invalidez en Chile es un temazo, ¿ya? Y este tema de la reforma, que es parte de lo que nosotros como asesores tenemos que estar siempre al día en la información, es muy delicada. Parte de lo que estábamos de acuerdo con Patricia era darle el enfoque general y no con tendencia política, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Es muy fácil caer en algún comentario, pero creo que para el fondo de lo grueso que es el tema, vamos a llevarlo al contexto de la base como indica la ley, sin interpretaciones de ningún tipo para poder sacar el mejor provecho de cómo va a afectar a diferentes áreas. Sabemos que en este caso los empleadores son los primeros y gran afectados por lo que se le está traspasando de su bolsillo para abonar por cada uno de los trabajadores que tienen contratados. Hay áreas que van a ser bastante bien múltiple afectadas, como son las pymes, las pequeñas empresas que están naciendo, que se han mantenido en una línea,
y que tener 4, 5 o hasta 10 trabajadores como promedio va a ser una cantidad que van a tener gradualmente que irla aumentando. No sé si me compartiste, Patricia, para yo subir el esquema. No se escucha. Tú puedes compartirlo, te dejé como coanfitrión. Perfecto. Ya, van a ver mi, mi escritorio, que está Bonito. tremendo, pero aquí rápidamente vamos a pasar, espérenme un poquito, ahí, voy a tratar de achicarlos. Yo no los voy a ver y de acuerdo a las indicaciones, vamos a ir viendo en algún momento cómo ir contestando todas las curiosidades o preguntas que tengan, ¿ya? La reforma de pensiones en Chile y el impacto a los empleadores y pymes, ¿ya? En este momento, a ver, no logro correrla. Ahí, Ahí sí. ahí sí. Sí, como que se pegó, ¿ya? Básicamente, ¿cuál fue mi objetivo? Cuando Patricia me contactó, porque ella vio una charla que yo di para otro grupo, le llamó mucho la atención el enfoque y la claridad con respecto a lo que era el impacto, ¿ya? Porque esto tiene un impacto. Si bien el impacto más grande lo van a llevar los empleadores, directamente los empleadores van a ser el área que va a tener que poner un grueso, si bien gradual, en un periodo de 9 a 11 años, pero va a llegar un momento que ese grueso tiene que ser asumido en completa y total cantidad, ¿ya? Pero también hay otra área que hoy día yo creo que la gente todavía, el público en general, no ha visto lo que significa hacer un préstamo al Estado con básicamente obligado, porque a nadie le consultaron, esta ley viene a indicar que esto se hace y se hace, ¿ya? Ese es el contexto. Pero ¿cuál principalmente se está adelantando? Principalmente es el enfoque de esta ley. Tiene un enfoque social, ¿ya? Básicamente, a través del seguro social. Se sabe, de acuerdo a lo que claramente Patricia explicó, es un 8,5, pero del 8,5 hay que descontarle el 1,5, que es la cantidad inicial que se va a promediar por el SIS. Sabíamos que en un periodo era 1,3, que podía ser un poquito más, pero es un promedio y se calculó que este 1,5 va a ser como el valor inicial para esta reforma del SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que era lo que siempre ha estado presente con respecto a lo que el empleador estaba asumiendo, ¿cierto? Este 7% viene directamente pagado por el empleador, directamente, ¿ya? Se va a separar en dos enfoques importantes, lo que va directamente en forma inmediata al fondo del trabajador, que es el 4,5, y el otro 4 para completar este 8,5 es en la parte que va a manejar la parte social, que viene con dos reconocimientos, si se pueda decir, con respecto a lo que es, ahí sí, lo que es la antigüedad por años cotizados y también por una brecha de diferenciación que siempre hemos mantenido las mujeres con respecto a los hombres, ya sean por años cotizados o por diferencia de sueldo, ¿ya? Entonces, el contexto de esta reforma es la necesidad de mejorar las pensiones en Chile y como esta reforma está buscando cómo abordar este problema, ¿ya? Con respecto en qué consiste la reforma, los cambios principales es un aumento provisional de un 10%, que en la actualidad tenemos,
¿ya? A un 18,5 en forma definitiva después del año 9, ¿ya? Como otro punto, distribución del nuevo aporte, el 7% adicional a cargo del empleador. Y también tenemos ahí 4,5 en las cuentas individuales, como lo acabo de indicar, y el 1,5 de la cotización de la rentabilidad protegida. Todo el mundo me dice, ¿y eso qué es? Ese es el préstamo al Estado, que tiene un título bien ahí, como bien rebuscado, pero se llama legalmente cotización con rentabilidad protegida. El 1,5, préstamo que cada trabajador le va a hacer al Estado a contar de la publicación y activación de esta nueva reforma. El 2,5 seguro social. El 2,5 seguro social implica que está incluido el 1,5 de lo que es el SIS más un 1%, que ahí está ese 1% que viene a ser un reconocimiento a la mujer por brecha de género, ya sea por años cotizados o diferencia de sueldo. Va a ser un bono que no es una cosa extraordinaria, pero es un bono de reconocimiento que empieza con 9.600 pesos y el máximo puede llegar a ser 15.000 pesos. No es más que eso, pero se le va a agregar a todas las mujeres con cierta condición, ¿ya? No es a todas. Tiene que haber un mínimo de cotizaciones, de años cotizados. Esos son 10 años. Pero fíjense que algo que llama mucho la atención y que enreda a muchas personas y a todos los que hemos leído. Empezamos los primeros 5 años con 10 años para la mujer para que tenga derecho a este bono, ¿ya? Pero tiene que tener un promedio de edad. No es a los 60 años cuando se pensiona, no. Cuando cumple 65 años, ya teniendo 10 años cotizados. Pero aquí hay una pequeña, a ver, es como una benevolencia por un periodo para las mujeres que tienen 10 años, porque a contar del año 5 del año 6 que va a ser el 2030, esta cotización tiene que ser de 15 años. Entonces se va a producir una diferencia con mujeres de un grupo que hoy día cuentan con 10 años, que ya se pensionaron con 10 años o se quieren pensionar y solo tienen 10 años, a contar del año 30, esos bonos ya no van a estar. ¿Por qué? Porque a contar del año 30 tienen que tener obligadamente 15 años en forma definitiva hacia adelante. ¿Ya? Eso confundió a todo el mundo y es parte de una aclaración que se ha ido dando de a poco. Como esto no es ley, como indicó Patricia, todavía no se hacen especificaciones como muy detalladas en lo que está en el formato de estas 600 hojas. ¿Ya? ¿Qué pasa con el hombre? Si a la mujer se le pide 10 inicialmente, pero solo por 5 años, y en definitiva van a ser 15 a contar del año 30, el hombre desde un principio y en forma permanente tiene que tener 20 años para esta cotización, ¿ya? Para tener derecho al bono y solo al bono de reconocimiento por años cotizados, que es un 0,1 con un máximo de 2,5 y llega más o menos a un promedio de 25 años. Si la persona tiene más de 25 años, en el caso del hombre, es 2,5, que hoy día, de acuerdo al valor de la UEF, no son más de 97.000 pesos. Ese es el bono máximo, ¿ya? Como indicamos, también indicó Patricia, esto va a ser implementado gradualmente, de acuerdo a una tabla que yo la voy a repetir en las próximas páginas, durante un periodo de 9 años. ¿Por qué se habla de 9 y después se dice 11? Bueno, básicamente porque depende mucho de cómo vayan a estar las recuperaciones y la situación de ingresar estos valores al Estado. Si hay algo que no se dio de acuerdo a la proyección, se va a alargar 2 años más la implementación y puede llegar a un máximo de implementación de 11 años. Por eso se habla de 9 y 11. También otro punto que tiende a confundir, pero legalmente el proyecto va para una implementación de 9 años. Dependiendo de cómo se dé el periodo, de cómo estén las cosas de aquí a los 9 años, si las recaudaciones han sido adecuadas, si los pagos de las cotizaciones han sido también
sin problema, que los empleadores han pagado sagradamente y los porcentajes de morosidad son mínimos, se calcula en 9 años. Si hay alguna situación de cualquiera de esos puntos en desmedro de la recuperación, se va a alargar por 2 años más. ¿Ya? Aquí vamos a revisar nuevamente esta tabla que mostró Patricia, que no la quisimos modificar para no confundir y llegar a la misma explicación. Sabemos que son 9 años y ya expliqué por qué pueden llegar a ser 11. ¿Ya? Tenemos el año 1 y el año 2 que se va a aplicar un 1%. ¿Ya? Por lo tanto, el primer año un 1%, el segundo año otro 1%, por lo tanto vamos sumando 2. Y recuerden que el SIS se va a pagar siempre, desde el año 1, como siempre se ha pagado. Por lo tanto, lo que se va incrementando va sumando el SIS, ¿ya? El primer año tenemos un 1, pero tenemos un SIS de un 1,5, por lo tanto la suma anual 2,5. El segundo año les volvemos a sumar otro 1 y sumado lo anterior, 3,5 y así consecutivamente hasta llegar al año 9 con un 8,5 incluido todo. ¿Ya? Creo que esta tabla está súper clarita, está ordenadita. Es la tabla que tenemos autorizada para explicar. No hay otra tabla. Si alguien ha visto alguna modificada, básicamente, digamos que esta es la legal. ¿Ya? No hay otra. Aquí vamos a ahondar un poquito en la explicación, que también es un cuadro que estoy repitiendo para no confundir, no hice otro formato, hicimos el acuerdo con Patricia de ser súper claro y transparente con la explicación, porque es mucha la materia y aquí estamos dándole solo el enfoque para el lado del empleador, ¿ya? Sabemos que en la actualidad tenemos una aporte individual del 10%. Este aumento, que en forma directa al fondo del trabajador, que es un 4,5, viene a modificar estos montos de pago. Pero sabemos que este 4,5 no viene del bolsillo del empleado, sino del empleador. No viene del trabajador, sino del empleador. Pero el trabajador va a recibir ya al año 9, en forma directa y completa, un 14,5, pero se está hablando que es un 7, que es un 8,5, porque la distribución, en este caso del tema previsional, viene a indicar que el tema solidario, que tiene un 2,5, obviamente, está distribuido para pagar los bonos. Estos bonos que vienen a reconocer los años de cotizaciones que cada trabajador tiene, con un mínimo de 10 y 15 en el caso de la mujer por la explicación inicial que les di, 10 años solo por 5 años y 15 años en forma definitiva y 20 años el hombre, con este 2,5, que es en este caso el reconocimiento del tema de pagarles un bono de un 2,5 como máximo UF por año máximo cotizado. Es un 0,1 anual. Pero dicen, yo tengo 30 años, 0,1, 0,1. No, tiene un tope, que es 2,5, el máximo del bono. Entonces, ¿de dónde sale eso? Del tema del fondo social, ¿ya? Seguro de invalidez y sobrevivencia y la compensación de expectativa de vida en el caso de la mujer, que es el otro bono que se va a pagar por el tema de la brecha de género. ¿Ya? Esta palabra que la escuchamos mucho, la brecha de género está considerada que las mujeres tienen menos años cotizados, como también sueldos inferiores. Entonces, es un bono mínimo, ¿ah? Es un bono que comienza por 9.600 pesos y el máximo no va a superar los 15.000 pesos de acuerdo a los cálculos actuales. ¿Ya? El beneficio por año cotizado, que en este caso, que es la parte central, donde está el 1,5, que es el préstamo. Uno dice, el préstamo, yo le voy a prestar al Estado, sobre todo los trabajadores jóvenes. Esto se está hablando por cuánto tiempo. Se escuchan muchos números, 10, 20, 30, 40 años, pero en realidad el promedio máximo del préstamo es de 30 años, ¿ya? Estamos hablando que estamos considerando un trabajador joven que está recién empezando. Ese es el ejemplo que se da cuando se habla de 30 años, ¿ya? ¿Y cómo se
se controla eso. Más adelante vamos a explicar qué entidad va a controlar eso. Entonces, ¿qué va a salir con este préstamo? De ahí directamente se va a pagar el reconocimiento a los años cotizados, va a ser reembolsable, ¿ya? Este préstamo se le va a prestar al Estado, va a tener un incremento con intereses y reconocimientos en la devolución. Hoy día no se manejan cifras reales porque no se han hecho los explicativos específicos de la ley. Una vez que esté publicado, no duden ustedes que esto ya está, pero no lo pueden dar hasta que se publique la ley y ahí van a salir las especificaciones. ¿Cómo se va a devolver este préstamo? Porque yo creo que todos los trabajadores y nosotros mismos, independientes que estamos con el enfoque del empleador, es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo se va a devolver? Se va a devolver después de un periodo, hay excepciones, hay muchas preguntas en el derecho. ¿Qué pasa con la gente que se pensiona anticipadamente? En este caso, la gente que tiene trabajo pesado, la gente que tiene sobrevivencia, las personas que están con el tema de invalidez, obviamente son excepciones. Pero este estudio está hecho para un trabajador joven que va a tener una data de 30, 40 años de cotizaciones y que obviamente el Estado, independiente de la línea política que esté reinando, el Estado tiene que devolver estos valores a cada uno de los trabajadores. Pero originalmente no sale del bolsillo del trabajador, viene del origen del empleador. Pero esta es la doble línea que tiene esta reforma. El aporte importante lo hace el empleador, fuerte, en este 7 adicional, porque el 1.5 ya lo teníamos, pero el trabajador que lo recibe tiene que aportar al Estado para que el Estado pueda incrementar, de acuerdo a este proyecto, la gente que ya está pensionada, la que se va a pensionar y que las condiciones son haber cumplido hombre, mujer, 65 años y tener mínimo en la actualidad 10 años de cotizaciones, futuramente 15 y en el hombre 20. ¿Ya? Por ahí vamos avanzando. Esto se dice que es una rentabilidad protegida. ¿Qué significa eso? La rentabilidad protegida en el tema financiero, en tema de inversión, significa que hay un asegurado de ganancia. Esa es la rentabilidad protegida, que está protegida, que el Estado tiene la obligación de devolverlo, que tiene un incremento, que se va a ir acumulando y que obviamente siempre van a haber excepciones porque hay situaciones fortuitas, como situaciones de salud, fallecimiento, etcétera, que pueden provocar que el Estado tenga que devolver antes los dineros por situaciones. Pero esos son segmentos menores. En este caso, el seguro de invalidez y sobrevivencia, hoy día se habla de 1.5 como inicio. ¿Esto irá a cambiar en el tiempo? ¿Irá a tener un incremento? No lo sabemos. No lo sabemos. La ley está hecha así, inicialmente con un cálculo de un 1.5. Dentro de ese 1.5, vuelvo a repetir, está considerado que hay un 1% que es para reconocimiento de género, que va a ser este pequeño bono que se le va a adicionar en forma permanente, siempre y cuando la mujer cuente con los requisitos básicos. ¿Ya? Y en todo esto que estamos viendo aquí, en la finalidad, de acuerdo al proyecto, es aumentar las pensiones de la gente que ya se pensionó y de la que viene cumpliendo los requisitos. ¿Ya? Impacto en los empleadores. Aumento de costos directamente, esto no tenemos que analizarlo, esto viene derecho directamente del bolsillo y de lo que el empleador tiene considerado como ganancia. Aquí hay un pequeño ejemplo muy básico. Yo no quise hacer algo muy estructurado, porque ustedes son los expertos, pero un ejemplo muy básico, una empresa que cuente con 10 trabajadores y que ganan un millón de pesos líquidos, básicamente va a tener que al año 9 ya contar con 700.000 pesos más directamente producto de esta adición de compromisos que están obligados por esta ley. ¿Ya? El escalamiento del aumento va, en este caso, con un 1% los 2 primeros años, pero ya lo vimos en la tabla que está súper ordenadita y clara, que de aquí al año 9, que es el proyecto inicial, con una amplitud posiblemente de 2 años, llegando a 11, se tiene que cumplir el proyecto final. Aquí hay una tabla que yo creo que visualmente les puede mostrar, en este caso,
La línea que crece progresivamente en forma directa y permanente, se va al bolsillo del trabajador y proviene del aporte del empleador, es el 4,5. Ese va a ser los 2 primeros años un 1, pero al año 3, al año 4, al año 5, 6, pum, y se va a permanecer en un 4,5 directo a contar ya del año 9. La línea que sube del 2,5 en el año 2 se mantiene estable es el SIS. ¿Por qué? El SIS está amarrado con el 1% para reconocimiento de brecha de género, ¿ya? Sí o sí se pagan juntos, no es que se pague un 1 después, no, se paga junto, el 1,5 junto con el 1, 2,5. La línea que crece hasta el 1,5 y luego se mantiene estable es el préstamo con rentabilidad protegida, préstamo al Estado, que lo va a manejar la FAP. La FAP es Fondo Autónomo de Protección Previsional Seguro Social, ¿ya? Entre paréntesis, Seguro Social. Esto es un gráfico que ustedes como personas entendidas, ¿ya? Es un entendimiento que sabemos que tenemos una línea directa obligatoria, tenemos una línea que va gradual, pero se va a permanecer en el tiempo, y la otra en las mismas condiciones, llegando a sumar un 8,5 al año 9. En riesgos y desafíos para las empresas. Bueno, aquí viene un análisis hecho. Yo conversé con varios economistas, un par de ellos de la Católica, y también sigo líneas de algunos economistas en forma permanente. Y bueno, todos coinciden en algo muy delicado. Aquí viene derechamente a poner en riesgo el tema del trabajo informal. ¿Por qué? Voy a mencionar algunas cosas sin caer en una línea política, pero algunas personas, representantes de áreas tan importantes como Hacienda, asumen la cesantía, asumen que va a haber un incremento de la cesantía, que hay que asumirla, porque es parte de lo que se va a dar con este golpe que se hace básicamente al bolsillo de las empresas, ¿ya? El trabajo informal, algunas empresas podrán optar por mantener sueldos no declarado, que es un riesgo tremendo, porque viene un controlador a todo esto, con esto, ¿ya? En este caso, la tesorería, como también esta entidad que es autónoma, con reglas propias, pero que depende también del movimiento que haga cada gobierno. El requerimiento administrativo, adaptación de nóminas y sistemas contables. Yo creo que está de más decirlo, pero una pyme que tenga 10 trabajadores, que independiente que esto sea gradual, va a tener que ir viendo en el tiempo si le permite el desarrollo, los costos, va a subir los costos de la producción, los costos de los productos, la colocación de sus servicios o productos en el mercado va a variar, y muchas veces a lo mejor el mercado tampoco va a tener la asimilación de todo esto. Por lo tanto, va a haber un requerimiento de una adaptación de las nóminas. Por lo tanto, la cesantía es uno de los puntos más directos que se va a ver afectado, y que de alguna manera, con todas las preguntas que se le ha hecho de parte de economistas, analistas políticos, analistas económicos, a el desarrollo de esta reforma, se da como asumido que va a haber un incremento en la cesantía. Impacto en la contratación, posiblemente. Yo lo conversaba mucho con la Pati estos días cuando analizamos este tema con Patricia, y yo le decía, mira, aquí algo muy visto desde mi mente, yo como trabajadora, como analista. Hoy día yo creo que todos estamos atentos, las personas que están con este riesgo, que son las pymes, la pequeña, mediana empresa, sobre todo esa parte núcleo de mucho esfuerzo, van a tener que contratar con pinza a cada uno de sus trabajadores, ¿vale? Realmente cuánta mano de obra necesito en esa cadena de producción. ¿Realmente necesito todo eso? Y hoy día hay un impacto anticipado, porque este tema de la reforma, les quiero decir que no viene de ahora. Esto tiene un estudio de hace 10 años. 10 años que se está hablando de la reforma, en los últimos 2 años fuertemente, porque una de las proyecciones que desafió esta administración era llegar a hacer final la reforma de pensiones, con muchos desafíos, y que llegó a este final acuerdo.
que terminó con este contexto. Pero el impacto, en este caso, más fuerte va a ser el tema de las nóminas, la contratación, la apertura del comercio informal y obviamente la creación de empleos automatizados. Yo creo que el ejemplo más directo que tenemos es Supermercados Líder. Voy a hablar de una marca que ha hecho un cambio radical los últimos 2 años. El que vaya a un líder va a encontrar que cada vez tenemos más cajas automáticas con una sola persona atendiendo, 10 cajas, y en el lado de lo que eran cajeras, personas atendiendo, hoy día el número, acá en Viña tenemos una sucursal que tiene una sola cajera para factura, que está al frente al terminal, y el resto son todas cajas y núcleos de cajas automatizadas. Y muchas empresas van a empezar a mirar ya, si es que ya no están mirando, cómo automatizar alguna línea de producción. ¿Por qué? Porque este gasto viene para quedarse, ¿ya? Como indicó Patricia, entre antes de ayer y ayer, y hoy día ya de alguna manera bastante confirmado, el TC, el Tribunal Constitucional, no hizo admisible la declaración de inconstitución con respecto al tema del préstamo directamente, estaba enfocado a eso, ¿ya? Con respecto a declararlo inadmisible. Por lo tanto, declaró no admisible la solicitud del diputado del Biobío. Si bien hay un resquicio legal todavía, lamentablemente ya se está escuchando de otras cosas más fuertes, que son, por ejemplo, nacionalizar los fondos de pensión. Ese golpe va a ser bastante duro si siguen haciendo un trabajo por ahí. Pero volvamos a lo que a nosotros nos interesa hoy día. ¿Qué pasa con el tema de la estabilidad de la fuente de empleo, de las pymes, de la pequeña mediana empresa? Obviamente que cualquier gasto que implique un simple robo puede quebrar una empresa. Un simple descontrol de la calidad de producción, si no hay vigilancia, puede quebrar una empresa. Pero esto es directo gasto que va a tener que hacer forzosamente el empleador. Y eso va a afectar directamente a la contratación, al término de producción, en la calidad de un trabajo, en el costo de un trabajo o un servicio, y eso obviamente es una transformación de la línea laboral y obviamente de la creación y la mantención de muchas pequeñas, medianas empresas en Chile. ¿Qué es lo que se va a mantener? ¿Ya? La indemnización. Esta reforma no tocó en ningún punto ni un ápice lo que es la indemnización por años de servicio. Sabemos que hay un máximo de 11 años. Corríjanme, yo recuerdo que esto es ¿de qué año es más o menos? Porque antes se pagaban todos los años, Sí, pero el tope son 11 años. 11 11 años de... años, Sí, sí. el tope, sí. Pero la indemnización no se tocó, por lo tanto sigue exactamente igual, de acuerdo al Código del Trabajo, tal como se indica. Ya. Beneficios esperados. Aquí el aumento de pensiones autofinanciadas, la cotización de un 10 a un 16. ¿Por qué un 16? Y aquí vamos a volver a reforzar. Un 10 era lo que teníamos, un 6 es lo que definitivamente el trabajador va a recibir, ya sea desde el año 1 al año 9, y después del año 9 en forma definitiva va a aportar a su fondo un 16%. Pero si estamos hablando de un 8,5. El 1,5 es para casos eventuales del SIS, invalidez y sobrevivencia, y el 1, que es para reconocimiento de brecha de género de las mujeres, no es retornable. Solamente el 6%. Por lo tanto, de un 8,5 el trabajador tiene asegurado un 6%. Mayor ahorro e inversión en mercados de capitales. Bueno, se dice y se comentan muchas cosas. Obviamente, todo lo que esté como AFP hoy día en la actualidad, todas las AFP que tenemos en nómina, son las que van a recibir esta cantidad de dinero. Pero todos sabemos que van a haber oferentes de inversión nuevos, ¿ya? También se escuchó y se dijo
que se devolvió el encaje. ¿Qué significa que hayan devuelto el encaje? El encaje es un seguro, es un porcentaje que se deja asegurado por cada fondo y el monto que tenga cada multifondo dentro de lo que es como nómina de plata fresca. ¿Por qué? El encaje es el que le da el movimiento a la rueda. ¿Ya? El encaje, si la persona se pensionó, está el fondo del encaje para sacar la platita para pagarle la pensión. Si la persona falleció y hay que pagar sobrevivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si la persona se cambió de FP, la FP tiene que tener ese asegurado, que es un monto asegurado, que es un 1% del valor del total del pozo del multifondo, en forma asegurada, directa, fresquita, como a la mano, como debajo, en la cajonera ahí en el escritorio, la platita, los billetes frescos para pagar y mover. Si una persona se cambia a FP, tienen que mandar la plata para el otro lado, por lo tanto, tienen que tener nóminas frescas para trasladar valores. Entonces, todos escuchamos que las FP retiraron el encaje, perdón. No, no retiraron el encaje, se les devolvió. Los nuevos oferentes que van a entrar a participar, que son privados, no se les va a pedir para tener una igualdad de condiciones. Pone en riesgo muchas cosas, sí. En otra oportunidad podemos ahondar ese tema, pero solo lo dejo como cultura general de lo que significa el encaje y de lo que significa hoy día no tener esa postura, producto de que van a entrar nuevos ofertantes a participar en este mercado de las inversiones de los fondos previsionales. ¿Ya? Seguro Social mejorará las pensiones actuales a los jubilados con años de cotizaciones suficientes. Ya lo dijimos, ya hablamos que la mujer va a tener como una benevolencia por 5 años, pero definitivamente tenemos que tener 15 años para optar y tener derecho a los beneficios. ¿Qué pasa si yo no tengo, ya no tuve, me pensioné, ya estoy pensionada hace varios años y tuve 10 años? Bueno, va a tener por un periodo el beneficio y después lo va a perder. Digamos las cosas como son, porque esas cosas hay que decirlas súper claras. Pero si ya tenemos más de 15 años, lo voy a tener y lo voy a tener permanente, de acuerdo como indica la ley, igual que para el hombre. ¿Ya? El impacto positivo a largo plazo en la seguridad previsional. Sabemos que uno de los impactos que más causó aumento en el líquido de las pensiones es la PGU, ¿ya? Pensión garantizada universal, que tuvo un valor mínimo y siempre fue superior a 200.000 pesos y que en la actualidad, a contar del mes de febrero, son 224.004 pesos. ¿Quiénes la tienen, la PGU? Ya como regla general, toda persona que haya cumplido 65 años. Este es el primer cruce si bien el primer cruce fue el bono por hijo nacido vivo a la mujer, el segundo cruce fue la PGU y el tercer cruce para la exigencia de tener derecho a los bonos es contar con 65 años y los años mínimos cotizados para tener derecho a los bonos. Ya, la seguridad social, el impacto más fuerte fue la PGU. ¿Cuánto se traduce en realidad este aporte del 0,1 con un máximo de un 2,5 UF más este bono pequeño, pero es una cantidad de dinero que se le inyecta a la pensión a la mujer? Hoy día, si lo sumamos todo, no va a ser más allá hoy día de 120.000 pesos, pero se va a inyección directa para toda mujer y hombre que cumpla 65 años y con el indicativo de los años cotizados como se solicita. ¿Ya? Aquí viene una página que yo sé que esta parte les va a impactar. ¿Ya? ¿Qué es lo que se habla? Yo traté de seleccionar, porque esto da para una segunda charla, les digo, pero ¿qué es lo que seleccioné con respecto a repasar cuáles eran los montos, cuáles son los focos de beneficio, a quiénes les corresponde y cómo se va a pagar? Eso ya está explicado. Pero esta lámina que la dejé para el final se llaman medidas de control. Dentro del indicativo que hizo Hacienda en enero de este año, cuando realmente se terminó de armar la reforma, en el compendio de los indicativos, en el punto, en el punto 1, 1.8, 1.9 y 1.10, porque son varios, ¿ya? Se indica que hay una centralización de la cobranza de las cotizaciones previsionales. Y aquí ya está
la primera indicación, y esto es una alerta muy importante, porque va a haber un control más allá de lo que indique que el trabajador cuando tenga que finiquitar, o sea, el empleador cuando tenga que finiquitar un trabajador, le tiene que tener las cotizaciones al día, eso lo sabemos. Yo trabajé muchos años atrás, cuando recién estaba este tema de las AFP, trabajé con abogados en el sur, específicamente en Temuco, Patricia, veíamos este tema de las cobranzas, que eran muy fuertes, ¿ya? En alguna parte esto como que se alivianó, ¿ya? De repente, de alguna manera por ahí pasa que hay cotización, que la gente no recibe, etcétera. Pero esta reforma viene con un enfoque de control para el área de cobranza. ¿Quién va a tener las cotizaciones previsionales impagas a través de la Tesorería General de la República, más la FAP? La FAP va a ser la que va a recibir esta parte de la cotización social, pero también va a tener, junto con el INP, van a tener el control con la información que entrega la Tesorería General de la República, van a ser los entes que van a controlar que todas estas cotizaciones en forma gradual y después del año 9 sean pagadas al día. ¿Ya? De ahí que la revisión multas y recargos en el punto 1.9 se indica que se plantea ejecutar a criterios y fórmulas para la aplicación de multas y recargos a los empleadores que no cumplan con el pago de las cotizaciones, y el objetivo es evitar que las sanciones sean tan elevadas y que impidan la recuperación. Va a haber un estudio previo dentro de los primeros años, cómo va a ser el impacto de esta reforma, qué tanto es cumplida, y también se van a hacer, no excepciones, se va a ir como ajustando la tabla, pero sí va a haber control estricto. Eso es lo que indica las medidas de control y que están dadas dentro del manojo de solicitudes que hizo, en este caso, el Ministerio de Hacienda. Ya, el punto 1.10, regulación de obligaciones y derechos de los afiliados independientes. Patricia hoy día me hizo una pregunta que yo la voy a dar a conocer a ustedes, porque una de las curiosidades, estamos hablando que todo esto es empleador y trabajador, contrato, decreto ley 3.500, con protección, etcétera. Pero sabemos que los independientes con boleta de honorarios, ¿ya? También pueden cotizarse en forma directa y privada. Patricia me dijo, Jessica, ¿y qué pasa con este 8.5? Bueno, sabemos que a través del global complementario, los independientes pueden pagarse el SIS, ¿cierto? ¿Ya? Está medido en base a lo que declaran, bla, bla, y como todo se implica, y se paga de una sola vez y lo pueden pagar. Pero ¿qué pasa con el 7 restante? No corre, porque esto está hecho para los trabajadores con contrato y con regulación de acuerdo a todo lo que tenga el reglamento decreto ley 3.500. 40 horas, eh, todo lo que es la responsabilidad por contratación, todo lo que tenga que ver gratificación y beneficios, etcétera. Pero también va a haber una regulación de los derechos de los afiliados independientes. En este caso, se está tratando de buscar la fórmula. ¿Por qué? Y aquí voy a retroceder un poquito y voy a enganchar algo. Uno de los impactos que puede pasar, que lo hemos venido analizando con Patricia y con varias otras personas, ¿qué va a ser el impacto inmediato? Yo me voy a poner como ejemplo. Yo soy ejecutiva, analista, estoy contratada, pero yo soy libre, boleta de honorario. Si bien la decisión fue mía, pero hay rubros que ya existen de hace un tiempo que son libres y que no tienen amarre de ningún tipo, ¿ya? Salvo la retención que indica la boleta, que en la actualidad son 14,5, y que de acuerdo a la edad, hay un tramo de edad que de ese 14,5 se le tira un 7, se le retira un 7% para salud y un 10% para el FP, ¿cierto? Del 14,5. Vi un ejemplo muy interesante esta semana con un joven que tenía una única boleta de 5 millones de pesos. Ahí sacábamos números, etcétera. Pero ¿qué pasa con el independiente? El que ya está y el que viene, porque va a aumentar. Denlo por esto que uno de los enfoques de
independiente que va a aumentar la cesantía, y esto es un análisis hecho no solo por mí, está hecho desde ya, desde hace mucho rato, de cuando se empezó a hablar la reforma, que va a haber un impacto en la contratación, por supuesto, que va a haber un camino a la automatización, por supuesto, pero también va a haber un cambio de tipo de contrato, boleta honorario, independiente, servicio directo y regulado. ¿Por qué? Porque el empleador va a querer tener menos carga de gastos permanentes, obligados. Y como va a haber una medida de control estricto, van a haber áreas que van a empezarse a ver contratos en forma directa en aumento. Pero también se está tratando, en este caso, los trabajadores independientes que tributan bajo el artículo 42, número 2 de la Ley de Impuesto a la Renta. Este proyecto debe establecer obligaciones y derechos a los afiliados en relación con los aportes previsionales establecidos en la reforma. Pero ya sabemos que las personas que tienen boleta de honorario hasta un cierto tramo de edad, que son 5 años antes, la mujer hasta 55 y el hombre hasta 60, del 14,5, tomemos el control de lo que tenemos hoy en día, no voy a hablar de lo que teníamos el 13,75 hasta el año pasado, tomemos el 14,5. Si el chico joven, como el caso que di ayer, de ese 14,5, un 7 se le va para salud. Tenga FONASA o tenga ISAPRE, se le va para salud. Y de ese 14,5, un 10% se le va para la FP. ¿Ya? Es parte. La persona puede cotizar aparte y decir, ¿sabes qué? Sí, yo voy a ponerme aparte, me voy a autocontratar, no sé, hay un montón de modificaciones, pero se sabe que la parte fuerte de los jóvenes van a seguir bajo la misma regla, ¿ya? Por lo tanto, los impactos, las medidas de control y lo que viene, eh, yo voy a decir, no puedo dar por sentado que esto está aprobado totalmente, todavía hay un par de puntos por ahí que algunos diputados pueden apelar, pero esto está bastante avanzado. Espero con esta charla haberles aclarado o identificado tanto números como manejo o aclaraciones de ciertas situaciones que se pueden dar, pero sí sabemos que el impacto va a ser muy fuerte, pero aquí hay dos focos que son aportes. El empleador notoriamente, también el trabajador. El trabajador a través de este préstamo que está obligado y el empleador por la obligación de asumir este 7%. Espero con esta charla haya sido un aporte con respecto a haber aumentado la capacidad de conocimiento de lo que implica que esto no es fácil. Hay mucho más que explicar, pero Sí. traté de seleccionar lo que realmente en una primera intervención podíamos empezar a asimilar. Hay harto más. Esto está comenzando, señores. De hecho, Así todavía no es. es ley, así que imagínate, la verdad, me llama mucho la atención porque no tenemos preguntas. Son temas que dejan un poquito preocupados quizás y a lo mejor ahí están reflexionando los colegas. Entiendo que hay como dos Ahí preguntas. hay Sí, una déjame recién que ver. Valentina dice, ¿dónde el empleador debe pagar ese monto nuevo en la AFP? el monto nuevo, independiente que sea gradual, se publica, si se publica este mes, pongamos, en 6 meses más empieza la ejecución de todo el movimiento. En 6 meses más, porque en 6 meses más también se implementa el impacto de la PGU para un segmento bien específico. No me quiero ir por ahí porque es parte de que los puedo dejar más complicados, pero una vez publicado en 6 meses más se echa a andar toda esta máquina. Y Se entonces ahí empiezan se los va a primeros. entender cuál va a ser la institución recaudadora, digamos, Ya debería estar formada la FAP, ya debería estar conectado el INP, ya debería estar bajo control de la tesorería, el manejo de estas tres entidades y obviamente hay gente que está trabajando por ahí bajo cuerda, me enteré que están como locos ahí
en la super de pensiones trabajando para hacer los formularios de expansión de información para la bajada de esto, Claro. pero comienza luego. Mira, aquí la Valentina tiene otro comentario, dice, bueno, esto es como los empleadores al final les va a convenir más contratar a honorarios, que es un poco era lo que tú estabas comentando al final de la charla, Sí, ¿cierto? eh, eso es un Claro, pues, resultado que viene por hecho que se va a dar, que cada empresa tiene que asumir que algunas podrán hacer un ordenamiento, pero van a haber muchos enfoques. Yo conversé con Marcos la semana pasada, un economista de la Católica de acá. Ellos están, a ver, se sabe que la inyección al mercado de valores es fuerte, ¿ya? Si bien va a ser gradual, pero también van a entrar otros participantes. La preocupación empieza por hartos focos. Yo me podría extender y estar con ustedes hasta mañana, pero no quise aumentar más en esta etapa. ¿Por qué? Porque la idea es ir aprendiendo de a poco y asimilando gradualmente, porque yo les digo, yo vengo estudiando esto hace meses, no hace un mes que esto reventó, no, hace meses. Entonces, respetuosamente consideré que en esta primera etapa había que aclarar como el primer enfoque para después ir haciendo la bajada. Pero les digo, las críticas, los comentarios, los análisis, tomando por esos tres puntos, indican que el cambio de la contratación y del resultado como, como tal de la parte laboral va a ser fuerte, notorio. Tenemos un plazo de 9 años. Todo el mundo dice, ah, pero si se la van a poder. Hablemos en el buen chileno. Hay gente que desde ya sabe que hoy día no puede empezar a asumir porque ya es tan complicado. claro. Entonces, tenemos un aumento del trabajo informal, si ya lo tenemos mucho en las calles de todas las regiones. Entonces, un 8,5 fue el desempleo como tal de los últimos 2 meses, la semana pasada lo dijeron, Sí. 8,5, ¿ya? ¿Esto va a aumentar la cesantía? Sí, por supuesto, y se asume que va a aumentar, está dentro del análisis. Pero ¿cuál es la parte preocupante? ¿Qué se puede hacer? Bueno, el análisis de cada pyme o pequeña mediana empresa tiene que tomar un enfoque porque sí, lamentablemente, por eso lamento haberles puesto esa lámina final, que son el extracto del indicativo del Ministerio de Hacienda, de cómo se va a hacer el control estricto para que ninguna empresa, ninguna, deje de pagar de acuerdo a los tramos que corresponden. Aquí hay mucha materia, pero el enfoque del empleador creo que el grueso era esta parte. Ya, perfecto, Jessica. Iván sí también tiene una pregunta, pero si quieres hazla verbalmente, ¿qué te parece, Iván? Iván pertenece al equipo de PCM también, así que mejor lo Hola, hacemos Iván. verbal. Jessica, Jessica, mi pregunta era en el sentido de qué pasa con el fallecimiento, porque siempre Sí, se algo habla leí. de esto que se hereda de las AFP bajo ciertas condiciones, que no es tan sí o sí se hereda a los familiares. Bueno, aquí va a haber una plata que le descontaron al trabajador, entre comillas, como un aporte, préstamo al Estado. ¿Está Así, contemplado qué pasa con la eh, devolución o ya. se regala al final? Si bien en Interesante. específico no está a la luz, se puede indicar, de acuerdo al conocimiento de los análisis, que todo lo que tenga, reciba aporte directo el trabajador o con aporte del empleador es heredable. Yo una de las primeras preguntas que me hice hace meses atrás, yo dije, ¿y cómo se va a hacer en una sobrevivencia? La sobrevivencia es cuando muere el trabajador o trabajadora y hay un cónyuge legal o de filiación no matrimonial teniendo hijos, que ese tramo es muy penoso, sobre todo para la mujer en Chile. Pero ¿qué pasa? Todo lo que esté, ya sea por compromiso del seguro SIS y del fondo y el préstamo, es del trabajador. Haya aportado 1 año, 2 años, lo tiene que recuperar. Mucha gente me llama y me dice, pero ¿cómo van a valorizar el bono? Eso no está como información abierta, ni tampoco se ha indicado cuál va a ser el porcentaje o si va a haber una tabla de acuerdo a algún crecimiento, una actualización por la variante del IPC. No, pero tu pregunta se contesta
que pertenece al trabajador. Es un aporte con el RUT del trabajador. El trabajador generó, se lo tuvo que prestar al gobierno, pero tiene que retornar. Lamentablemente falleció el trabajador y hay una viuda o viudo o hay hijos menores de 24 o mayores que tengan que recuperar ese fondo porque es heredable, tiene que estar eso recuperado. Entonces, ahí hay miles de preguntas. Espero haber contestado Heredable, tus preguntas. heredable entonces. Sí, Bueno, sí. ha sido bastante interesante toda la información, mucha información, sí, eso está claro. A esta hora un Y poco falta cansado mucha. después de un día laboral, ¿cómo se llama? Fuerte. Entonces, claro. Mientras tanto, es verdad que esto da para hartas charlas más. Jessica, vamos a tener la publicación, una vez que la publicación ya exista, van a aparecer otras grandes eh, temas, seguramente van a haber resoluciones aclaratorias, ¿cierto? Van a nacer estas instituciones recaudadoras, fiscalizadoras, y va a haber todo un proceso donde nosotros como colegas, asesores de los empleadores, ¿cierto? Vamos a estar involucradísimos. Entonces es un tema que necesitamos conocer y ¿cómo se llama? Y enterarnos de los detalles, aunque queramos meter la cabeza en la arena. ¿Cómo la ves tú? No, nos va a poder ser así porque nos va a afectar a nosotros, los colegas, es que los empresarios nos van a preguntar. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar súper, súper enterados. Justamente. Agradezco, Jessica, tu entrega. La verdad fue una charla muy buena. Hay una pasión que aprecio en ti, de que te encanta, parece el Sí, área, el tema. Entonces, por supuesto que eso ayuda a que nosotros, como audiencia, podamos entenderlo mejor. Así que te agradezco tu entrega. Y bueno, a todos los colegas participantes, agradecemos también que hayan ingresado y algunos ya son de la membresía. Esta charla va a quedar grabada, ¿cierto?, en nuestra videoteca, por si alguien quisiera verla. Pero también acordarse que si no forman parte de nuestra comunidad, están todos invitados, ya tenemos los datos ahí para que se incorporen. Y bueno, y ahí vean si les gusta, si se sienten cómodos o de lo contrario, luego se salen. No hay ningún problema. Normalmente la gente que ingresa no se va. No sé por qué. No hacemos magia. Se quedan. Así que un millón de gracias a todos.